Volvimos, ya estamos con nuestras segundas invitadas. Son dos y vamos a recibir a Marianela Pajón y a Marisol Núñez. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de un tema que también a veces pasa desapercibido, ¿no? Y es... también trata sobre la calidad de vida de las personas y es la disfagia. ¿Qué me pueden contar un poquito como para contextualizar al público que nos ve hoy sobre esta temática, de qué trata, cómo la abordamos y bueno, un poquito vamos a entrar ahí en tema? Bueno, la disfagia, arranco yo. Sí. La disfagia es lo que normalmente o comúnmente nosotros conocemos como la dificultad para tragar los alimentos. Sí. En realidad es la dificultad en el tránsito del alimento desde la boca hacia el estómago. ¿Sí? Okay. Como característica para poder diferenciar, uno por ahí diferencia entre lo que es un trastorno de glutorio y una disfagia. La disfagia se da normalmente a lo largo de la vida, no hay una edad específica, es multicausal, pueden aparecer por diferentes comorbilidades. ¿Y cómo me doy cuenta, digamos, que estoy teniendo una patología, esta patología? Esta patología. Esto es un trastorno, ¿sí? Trastorno. Es un trastorno que se desencadena muchas veces por comorbilidades, ¿sí? Significa que muchas veces las personas tienen otras patologías que acarrean a la disfagia, ¿sí? Por ejemplo... Puede ser, va a depender de la edad, ¿sí? Okay. Porque tenemos los neonatales, los pacientes prematuros extremos, los pacientes bebés, los pediátricos y los adultos. Okay. Claro, en el caso de los adultos, por ejemplo, pueden ser enfermedades neurológicas como una ACV, por ejemplo, una ataque sí, lo tratamos al principio del programa. Claro, también una esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? El Parkinson también, en cierto momento de la vida que pueden desarrollar la disfagia, ¿sí? Ok. Y ustedes trabajan en equipo, ¿no? O sea, digamos, cómo viene el paciente y ahí la abordás vos primero con la parte fonoaudiológica y después vos con la parte de nutrición. Exacto. Es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Por eso te decía, depende de la edad. Porque muchas veces a nosotros nos llaman ya desde la internación del neonatal, cuando el paciente nace prematuro y no logra adquirir las habilidades de succión. Por ejemplo, requiere algún tipo de alimentación por sonda porque no está pudiendo succionar el pecho materno, no está pudiendo tomar la mamadera. Entonces somos los fonos por ahí los primeros que intervenimos y a partir de ahí empezamos un trabajo multidisciplinario con otras disciplinas, nutrición, médicos neonatales, kinesiólogos, gastroenterólogos, neumonólogos, para determinar cuál es la causa, ¿sí? O por qué está sucediendo eso. ¿Y qué pasa si no lo tomo a tiempo, por ejemplo? ¿Qué riesgo puedo correr con eso? Hay varios riesgos, ¿sí? Hay varios riesgos. Los que más se dan, en realidad, por eso el trabajo de nutrición y fonoaudiología es fundamental, que la Nutri lo puede explicar mejor que yo. Claro, son los cuadros, por ejemplo, de deshidratación, ¿sí? Los cuadros de desnutrición, que usualmente a nosotros, por menos del área, yo trabajo con adultos, yo trabajo en agudos, ¿sí? Usualmente cuando nos llaman a nosotros a la parte nutricional, ya el paciente viene con su disfagia hace mucho tiempo, en donde el familiar notó que, por ejemplo, en una comida realiza 2 o 3 bocados y ya no come más, ¿sí? O cuando toma un sorbo de agua comienza a toser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, fonoaudiología usualmente hacen las interconsultas con nutrición, o los médicos también, ya el paciente llega con una alteración bastante notoria, una pérdida de peso importante, ¿sí? O directamente ya tuvo internaciones previas por neumonías aspirativas. Bien. ¿Sí? Y por ejemplo, un paciente oncológico también puede llegar a tener disfagia. Sí, por ejemplo, un cáncer de cabeza y cuello, sí. Cánceres esofágicos, ¿sí? Suelen desencadenar disfagias en algún momento de la patología. O inclusive hay situaciones donde el paciente está en tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, rayos, más específicamente, que también puede desencadenar episodios de disfagia durante un tiempo, que bueno, a veces suele tener rehabilitación de glutoria y bueno, obviamente nosotros hacemos una intervención nutricional adecuando las consistencias y aumentando el aporte calórico, ¿sí? Claro, bien. Y por ejemplo, vos en tu rol como nutricionista en ese momento, ¿qué tips les das al paciente o al familiar? Claro, primero que nada, yo tengo que saber la evaluación que hizo la fono en relación a la consistencia que es ideal, ¿sí? Actualmente a nivel mundial se está manejando con la HITSI, ¿sí? Que es una estandarización internacional de la adecuación de las dietas de textura modificada para los pacientes con disfagia,
que esta tiene 8 niveles, ¿sí? Que va desde el 0 hasta el 7. Bien. En donde la 0 es la fina, ¿sí? Que es el agua propiamente dicha, y a medida que van subiendo los niveles, la dieta, la 7, que es la última, es la dieta normal. Ahí estamos viendo en pantalla justamente la pirámide, ¿no? Ahí está justamente, sí, en donde tenemos del nivel 0 al nivel 1, que es, por ejemplo, ligeramente espesa, la 2 poco espesa, moderadamente espesa la 3, que es la dieta licuada, la 4 es el puré, que es extremadamente espeso, y después tenemos la 5 picada húmeda, la suave tamaño bocado, que es la 6, y la última, que es la 7, que es la alimentación regular, ¿sí? La fono es la que realiza la evaluación de glutoria y ella nos informa a nosotros qué consistencia, qué nivel de consistencia es la adecuada para el paciente. Obviamente que para poder hacer esto, nosotros tenemos que valorar todas las etapas de la deglución. Nosotros comenzamos con un proceso de evaluación, la fonos, donde evaluamos. En un primer momento evaluamos cómo está el nivel de atención de ese paciente, de cognición. Claro, cómo llega a vos. Cómo llega a nosotros. Una vez que nosotros sabemos cómo está, comenzamos a valorar todos sus reflejos, para ver si tienen el reflejo nauseoso, si tienen el reflejo de deglución, si tienen el reflejo de la tos, que es un mecanismo de protección que tiene la vía aérea. Después hacemos una valoración no nutritiva para valorar cómo está la neuromusculatura de ese paciente, cómo están las estructuras, si tiene todas las piezas dentarias, si no, y después sí hacemos una valoración nutritiva para ver cuáles son las sintomatologías, ¿sí? Que ahora después te cuento cuáles serían esas sintomatologías, pero cuáles son las sintomatologías cuando ingresa el alimento a la boca. Claro, porque también seguramente debe haber una restricción alimentaria para ciertos pacientes que tengan este tema, ¿no? Exactamente. Para poder tratarlos. Ahí nosotros hacemos también una valoración objetiva, que lo trabajamos con el equipo de diagnóstico por imágenes, donde hacemos una videofluoroscopía, donde hacemos un estudio contrastado, donde se le da el alimento al paciente con un contraste para ver el pasaje del alimento por toda la vía, y podemos determinar en qué etapa de la deglución o qué válvula de activación de nuestro cuerpo no es el que está funcionando como corresponde y está haciendo que el paciente gaste mucha energía al comer, gaste mucha energía al masticar, no suba de peso, ¿sí? O bien en esos resultados nos puede dar que el alimento está ingresando a la vía aérea, penetrando o aspirando a los pulmones y generando neumonías aspirativas. Y eso era lo que vos por ahí preguntabas en un momento. Tenemos toda la parte nutricional, donde vamos a ver toda la desnutrición, la deshidratación, pero también muchos de nuestros pacientes llegan a neumonías aspirativas, broncoaspiraciones, y muchos tienen alto riesgo de mortalidad. Claro, por no justamente tratarlo a tiempo, no ir ya sea al hospital o al consultorio para ver de este tema. Y ahí viene la sintomatología. Ahí estamos también otra prueba de alimentos. Exactamente. Claro. Esa es una de las pruebas para que nosotros determinamos qué tipo de consistencia es, ¿sí? Entonces vemos, si nosotros decimos que el paciente puede comer una consistencia ITSI 4, le enseñamos a los padres cómo probar la comida en su casa para que realmente cuando lo terminaron de cocinar sepan que es exactamente esa consistencia la que tiene que comer, y no un granulado, no un puré muy duro, no un licuado, ¿sí? Por eso es como decía Marisol, tipo tapas. La estandarización, esta necesidad de hablar un mismo idioma entre todos los profesionales y las familias. A ver, tengo una pregunta más. ¿Qué roles tienen los suplementos nutricionales en estos casos? Claro, mira, yo el año pasado hice un trabajo de investigación y realmente pude corroborar que las dietas de textura modificada tienen un muy bajo aporte calórico, proteico y de nutrientes, ¿sí? Justamente porque estas dietas, la mayoría son todas cocidas, pasan por el sistema de cocción pasado por agua, en donde se pierden todas estas propiedades. Claro, las propiedades del alimento, sí. Entonces la suplementación cumple un rol fundamental. Las dietas desde el primer momento, aunque este paciente no esté desnutrido, no esté con bajo peso, pero podemos sospechar que en algún momento, si no se hace una intervención precoz, este paciente puede empezar a bajar de peso. Entonces la suplementación sí cumple un papel importantísimo. ¿Y cuáles serían estas suplementaciones? Y tenemos diferentes tipos de suplementos. Por ejemplo, primero que nada tenemos que tener un módulo espesante, porque obviamente dependiendo del tipo de disfagia que tenga el paciente, puede ser que requiera, por ejemplo, espesar los líquidos, ¿sí? El agua, algún jugo, algún té, mate cocido, lo que quiera tomar.
todo tiene que estar espesado con espesantes. En el mercado hay 2 tipos de espesantes, tenemos unos que son a base de gomas, que la realidad es que no tienen sabor a nada. Yo te iba a preguntar si tiene algún tipo de sabor, porque algunos te tomas algo y tiene un sabor raro que te da por ahí náuseas. Los de goma, por ejemplo, son mucho mejores aceptados, no tienen sabor a nada y queda realmente como una gelatina transparente, y los pacientes no notan que no están tomando agua espesada, por ejemplo. Si por ahí personas también no les gusta tomar mucha agua, ¿viste? Hay pacientes que como que son reacios al agua. Exacto. Y después tenemos el otro espesante, que sí es a base de almidón, sí le deja como un dejo bastante particular, e incluso el color. Mira, es un plato de... Esa es una preparación, por ejemplo, como para poder recrear un poco las preparaciones. Que era esto de la aceptabilidad de la dieta, ¿sí? Que por ejemplo, que era un suplemento. Claro, por ejemplo, no, se puede utilizar suplementos en polvo para enriquecer las preparaciones, que tengan módulos, proteínas, que tengan carbohidratos, mucho aporte energético, pero esta, por ejemplo, es una dieta que puede ser una ITSI 4, que es una consistencia puré, en la cual se procesan los alimentos por separado. Por ejemplo, el blanco puede ser un puré de papa con pollo procesado, luego procesado y tamizado, ¿sí? Y el otro puede ser, por ejemplo... es un tallarín. Sí, puede ser, claro, pero puede ser, por ejemplo, también una papa, puede ser con acelga, todo procesado, ahí estamos más de cerca. Tamizado, ¿sí? Se le agregan los espesantes para lograr las consistencias adecuadas y, por ejemplo, se le colocan una manga de decoración, las de torta, y de esa forma se pueden lograr, por ejemplo, los platos para que sean más vistosos. Claro, como más rico también a la vista, o como a tener más ganas de comer. Porque esa es por ahí la cuestión con estos pacientes, ¿sí? Cuando se tiene que adaptar la dieta, estos pacientes sienten mucho rechazo porque saben que ya no van a poder comer lo que antes les gustaba. Claro. Entonces, la educación a la familia y al paciente para que sepan que todos los alimentos que ellos estaban habituados a consumir lo van a poder hacer. El tema es la preparación adecuada. Por ejemplo, ahí yo también había compartido otras imágenes. A ver. Por ejemplo, si el paciente quiere comer alguna pasta frola, por ejemplo, que le gustaba y tiene una consistencia adecuada, ITSI 4, que es de puré, por ejemplo, se puede, por ejemplo, cocinar la masa de la pasta frola aparte, luego esa masa se la puede procesar, se le agrega, por ejemplo, leche y se puede lograr la consistencia adecuada una vez que se pasa por un tamiz. Y lo hacemos como un mousse, sería. Claro, y con la manga se lo puede colocar, por ejemplo, en un vaso o en una compotera y después le endulza el membrillo, se lo procesa, se le agrega espesante. Claro, se le agrega espesante. La idea no van a comer pasta frola. A mí me pasa frecuentemente que la mayoría de los pacientes, yo trabajo en pediatría, o sea, nosotros estamos, ella adultos, yo pediatría, pero nutrición y fono están a la par siempre y hablando el mismo idioma, pero a mí me suele pasar, por ejemplo, con pacientes con patologías neuromusculares que tienen muchas dificultades para poder masticar o para poder procesar. Llega un momento, como son patologías o enfermedades progresivas, llega un momento donde ellos desean comer ciertas comidas y no las pueden comer. Me ha pasado con un paciente pediátrico de decirme, yo quiero comer un choripán, quiero comer una pizza, ¿sí? Y gracias a esta estandarización hemos logrado que él vuelva a comer una pizza en la consistencia exacta, adaptada a lo que él podía hacer. Un choripán adaptado a lo que él podía hacer. Porque nosotros valoramos, cuando valoramos la deglución, valoramos que el alimento que va a ingresar... Mira, ahí estaba en la comparación, perdón, de ahí platos. Está, mirá. Claro. Son los mismos alimentos adaptados a la consistencia. Adaptados a la consistencia. Y siempre puestos en el plato por separado para que no sean mezclas, ¿sí? Entonces, porque obviamente cuando se mezclan diferentes colores queda color marrón, lo cual no es vistoso. Aparte tenés color, o sea, es llamativo porque tenés colores, formas. Claro. ¿Sí? Qué rico. Y lo que nosotros buscamos en la evaluación es ver 4 componentes. Que el alimento cuando ingresa sea seguro, no pase a la vía aérea. Por otro lado, que sea eficiente, o sea, eficaz sería, que el alimento le alcance, que lo que coma por la boca le alcance para poder crecer y mantenerse nutricionalmente. También valoramos todas las competencias musculares y por último que sea confortable, porque a todos nos gusta comer. No podemos evitar que estos niños, bebés, adultos, el deseo de comer. ¿Sí?
Me encantó la temática. Tenemos mucho más para hablar, pero bueno, saben que el tiempo es cortito, es corto en la tele. Así que gracias. Bueno, pero antes un mensaje final para los televidentes que están viendo esto, que por ahí, bueno, están sintiendo que tienen estos síntomas. ¿Qué les recomiendan? Lo primero es, dependiendo de la edad del paciente, por ahí el mayor miedo siempre que tienen es en los bebés, que el bebé no puede decir cuáles son los síntomas, pero si por ejemplo en un bebé recién nacido, prematuro o nacido a término, comienzan a ver que cuando alimentan al niño hay una tos excesiva, cuando hay un cambio de coloración en la cara, cuando los niños tienen un llanto o están muy incómodos con la comida, es momento de consultar al pediatra, ¿sí?, al neonatólogo, y a partir de ese momento se harán el screening necesario y la evaluación específica de la deglución. Claro, y para los adultos, por ahí prestar atención a los adultos mayores, ¿sí?, a los ancianos, que también está presente la presbifagia del adulto mayor, que saber esto, que el adulto mayor va comiendo cada vez más poquitito y siempre le dan la sopita. Entonces, saber que estas dietas, lo que él quiere comer, que por el momento no puede, porque por el trastorno glutorio, se lo puede adaptar, ¿sí? Y que la alimentación y la comida siempre nos trae recuerdos, forma parte de nuestra cultura, y justamente un trastorno del glutorio no debería frenar el placer y la necesidad de poder comer, de alimentarse. Chicas, ¿dónde las podemos encontrar? A mí en el Hospital de Pediatría, en el servicio de fonoaudiología, también en el Hospital Materno Neonatal, en la internación del Materno Neonatal, y en el consultorio privado, en el Instituto IME Rehabilitación, que es un instituto de neurorehabilitación, que justamente trabajamos con pacientes neuromotores en todo esto. Y bueno, a mí me pueden encontrar en el Hospital Escuela Agudos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros hoy acá. Gracias, chicas. Vamos a una pausa y ya venimos.